Bien, buenos días. Hoy es lunes 30 de marzo, horas 11:30. Vamos a iniciar nuestra aula de demografía y bioestadística, grupo B. ¿Ok? Cabalmente son las 11:30. ¿Ok? Bien, chicos, apaguen su micrófono, por favor, y vamos a iniciar nuestra clase de hoy día. Nuestra clase de hoy día tiene mucho que ver con los indicadores de salud en lo que sería la población, ¿ya? Por favor, apaguen su micrófono. Los indicadores de salud en la base de la población, ¿qué tiene que ver? Los indicadores de salud tienen que ver mucho con lo que sería la parte del estado de salud, ¿ya? ¿Cómo nosotros definimos un estado de salud? ¿Cómo nosotros nos vamos y decimos que es un buen estado de salud? Tienen que haber tres cosas fundamentales para que sea un buen estado de salud. Tiene que haber un agente, un huésped y un ambiente. Esas tres cosas tienen que ser nuestros indicadores básicos de que existe un buen estado de salud. El agente, el huésped y el ambiente. ¿Ya? Si nosotros no tenemos uno de estos tres que no sea adecuado, no vamos a tener un completo estado de bienestar. ¿Ok? Eso como nuestra primera parte de la introducción. El completo estado de salud, ¿a qué se define? ¿Ya? Los indicadores de salud básicamente son dos, uno matemático y el otro que es epidemiológico. ¿Ya? ¿A qué quiere decir matemático? Matemático siempre se refiere a números, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de la matemática, siempre nos referimos a la parte numérica, ya a la parte de los números que vaya a ver. Entonces, si es matemático, tiene un indicador netamente con la parte absoluta y las partes de mediciones relativas. Si es epidemiológico, tiene netamente que ver con la parte de la prevalencia y de la incidencia que existe. ¿Ok? Por favor, apaguen su micrófono y prendan su cámara. ¿Ok? Serían muy gentiles, estimados colegas, en hacerme ese inmenso favor de apagar sus micrófonos y prender su cámara para que yo los pueda ver. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Cuando nosotros hablamos de indicadores de salud, nosotros vamos a hablar según su medición matemática, lo que les decía más antes, según su medición matemática basado en mediciones absolutas y relativas, según su interpretación en la parte epidemiológica o parte demográfica, que podríamos llamarle la demografía, es la prevalencia y la incidencia. ¿Ok? En este enfoque quiero dar un poco de enfoque y de participación de cada uno de ustedes. ¿Ok? Cuando yo le diga que me levante o que me responda, me va a prender su audio. Por favor, la estudiante Adriana. Adriana. Adriana, Sí, prenda su audio. Buen día, Adriana. Adriana, el completo de estado de salud que nosotros hablábamos tiene mucho que ver el ambiente, tiene mucho que ver la parte estable que se haya. ¿Cómo nos encontramos ahorita en nuestro estado de nosotros en la parte de la medicina ahorita, en este estado? ¿puede repetir, profesor, por favor? ¿Cómo nos encontramos el estado de salud en estos momentos? Bueno, yo creo que la salud como tiene que ser algo psicosocial. Por la parte de la parte bio, creo que como la pandemia está en todo el mundo, no nos encontramos muy bien. Y la parte psicológica también por cuenta del miedo, de estarmos encerrados en nuestras casas sin poder salir, y, y la parte social por cuenta de estarmos solamente con nuestra familia. Nosotros, como yo, puede ser un ejemplo que estoy lejos de mi familia, entonces mi familia está en Brasil y yo creo que esto
calza un poco de más desconforto con relación a parte psicológica y con eso quedamos más susceptibles a la enfermedad, no solamente el corona, pero todas las otras Muy bien, psicológicas. excelente. Puede apagar su micrófono. Vamos a continuar con el avance de clase. Bien, continuando con el avance. La parte que más tiene prevalencia en esto de lo que serían los indicadores de salud, nosotros hablamos mucho de la razón, ¿ya? La razón para nosotros es una de las muestras en relación entre los números, su cálculo dividiendo las cantidades, ¿ya? Todo esto tiene que ver mucho con la naturaleza de algunas, ¿ya? Entonces la razón es muy importante para nosotros. ¿Qué más es importante? La proporción. La proporción, cuando nosotros hablamos de proporción, hablamos del numerador, es un subconjunto del denominador. La proporción suele expresarse en porcentaje, ¿ya? Y es una observación de un evento o de algo que se estima. Aquí va la pregunta del millón. Vamos a hacer una pregunta, vamos a sortear a alguien. Marcos, prenda su micrófono. Buenos días, Marco. Buenos días, doctora. Buenos días, Marcos. ¿Cuánto es ahorita la incidencia de personas contagiadas con el coronavirus en nuestro país? Eh, Perdón, doctora, no comprendí la pregunta. ¿Cuánto es la incidencia, hablando de indicadores de salud aquí en nuestro tema, cuánto es la incidencia de personas afectadas con el COVID-19 en Bolivia? La cuantía de personas, doctora. Exactamente, la incidencia, la cuantía de personas. ¿Cuántas hay? Eh, no tengo un número correcto, mas cerca de medio millón. No, en Bolivia somos alrededor Ah, de en, 90, de, 31. en el mundo, doctora. exactamente, muy bien, 91 personas. ¿Y cuántas Ok. tenemos actualmente? Vamos a sortear a otro, a ver, vamos a sortear a Mateus Oliveira. Mateus, prenda su micrófono. Hola, doctora. ¿Cuántos fallecidos tenemos actualmente? En Bolivia, Sí, en Bolivia. y yo me quedé sabiendo fuera una mujer que vino de la Tenemos, Italia. ya, tenemos 4 fallecidos, chicos, ¿ya? Tenemos 4 personas que han fallecido, que yo más tarde le pasaré inclusive los indicadores. Nosotros llevamos mucho esto en la parte demográfica. ¿Saben por qué llevamos esto en la parte demográfica? Apaguen, por favor, su micrófono. Llevamos esto en la parte 86. demográfica ¿Y cuántos porque, no? porque en la parte demográfica nosotros tenemos que relacionar mucho la cantidad de personas que son afectadas, ¿ok? La proporción, lo que les decía, es la parte del numerador. Vamos a ir de ida, ¿ya? Cabe destacar la teoría de del frecuentista, la probabilidad. Nosotros nos basamos mucho en probabilidad. ¿Me entienden por qué? Porque nosotros en la parte demográfica hacemos un cuenteo de todo lo que es probabilidad que puede ocurrir en un evento, ya sea este evento a largo o a corto plazo. Lo que está sucediendo ahorita a nivel mundial es a largo plazo, ¿no es cierto? El tema de la pandemia es a largo plazo, es una pandemia, es algo a nivel mundial. Entonces entraría en algo que es a largo plazo, ¿ya? Y la numeración no solo se da a corto plazo. La tasa, el numerador absoluto a veces de los eventos de interés en un periodo específico. ¿Ya? ¿Esto a qué se refiere? Se refiere básicamente a lo que sería la parte de la población o en el mismo tiempo, porque es importante que nosotros llevemos un cuenteo no solo de un solo tipo de enfermedad, sino de miles de enfermedades. Un ejemplo de las enfermedades, por ejemplo, les voy a decir,
el HN1, coronavirus, el dengue, de todos llevamos indicadores. ¿Ok? Indicador basado en lo que serían los eventos incidentes que van a haber. Un incidente se define como un caso nuevo o una enfermedad, ya, o una muerte o una situación de salud que ocurre en determinado periodo de observación. ¿A qué me refiero esto? Ya se define como un evento, como algo nuevo que está, como algo que se ha desarrollado en este tiempo. Eso también es importante en el momento. Se analiza la incidencia acumulada. La proporción se denomina tasa de incidencia, ya que la terminología suele basarse en el campo de la salud pública. Es parte de la salud pública. Vamos a sortear a uno más. A Paulo André. Paulo André, por favor, prenda su micrófono. Paulo André, prenda su micrófono, por favor. Buen día. Buen día, Paulo André. ¿Usted cree que esta parte del COVID-19 que tanto se habla, que tanto estamos ahorita, es parte de la salud pública esto? Sí, ¿Por qué? porque está afectando a todos. Con eso tienen muchos casos que se van al hospital, tienen que tener atendimiento inmediato, aislamiento. Exactamente, el aislamiento. ¿Cuán importante dijo una palabra? Vamos a continuar con nuestra clase. ¿Puede apagar su micrófono? Ya. Ya. Al mismo tiempo se aplicará lo que nosotros llamamos las proporciones de prevalencia con respecto al uso del término de las tasas de prevalencia. Por lo tanto, este documento se adopta en uso no solo como sinónimo de proporción, sino también como término de tasa. ¿Ya? ¿Por qué son importantes las tasas que nosotros tanto hablamos en la parte epidemiológica, en la parte demográfica? Porque nos llevan a cuantificar la cantidad exacta de números que hay de personas, ¿ya? La tasa de incidencia, ¿a qué se refiere cuando decimos tasa de incidencia? Se define como el número de casos nuevos que hay en una enfermedad, como el número de población en riesgo a esta enfermedad, ¿ya? Ahí va una pregunta, la cual quiero que ustedes me respondan. Vamos a sortear. Keila, prenda su micrófono, por favor. Keila, Sí, buenos doctora. días. Buen Keila, día. ¿cuál es la población en riesgo en el caso del COVID-19? ¿Quiénes están en riesgo de mayor padecer esta enfermedad? As personas maiores, né, que tiene baja, como digo, baja inmunidad. Pero Exactamente. los chicos también son posibles también de adquirir lo COVID-19. Pero Exactamente. todas las personas que hay baja inmunidad están propensas a adquirir lo COVID-19. Exactamente, ¿no? Las personas, aquí me dice Claudia Abre con enfermedad crónica, excelente participación. Muy bien, gracias. Puedes apagar tu micrófono. Exactamente, chicos, las personas que tienen alguna enfermedad de base, las embarazadas, si bien que en los niños no es tan frecuente, pero también no deja de ser una población a la cual tenga la facilidad de llevar el virus y de transmitir el virus, ya que todo esto tiene que ver netamente con la parte demográfica. Bien, vamos a seguir con el avance. Ya. El concepto de tasa. Tasa se define como el número de casos nuevos que hay. ¿Cuánto será ahorita nuestra tasa de incidencia? Son más de 90 personas en nuestro país que estamos llevando el conteo exacto de que se ha definido como
como una tasa de población en riesgo. Tenemos las embarazadas, tenemos los enfermos renales, los enfermos con algún tipo de cronicidad. Inclusive el estrés que ustedes tienen pueden hacer que haya una baja de inmunidad, y al haber esa baja inmunidad, netamente ya pueden ser una población en riesgo para tener este tipo de patología. La interpretación matemática, ¿ya? La interpretación matemática, si bien que dicen, y he escuchado mucho hablar que dicen en el internet, pero todo es número, solo se basan en números. Sí, nos basamos en números, ¿por qué? Porque el número es importante, aparte del interés específico de la enfermedad en sí, tenemos que basarnos en el número. La tasa de incidencia es la probabilidad que el individuo pertenece a la población en riesgo. La interpretación matemática nos basamos en la población en riesgo. Fíjese, las personas que han fallecido son personas mayores de 65 años o inclusive mayores de 60 años, que es la población más en riesgo. Por eso es que nosotros nos basamos en una interpretación matemática, que es muy importante. La interpretación epidemiológica. En demografía, ¿por qué ingresa bastante epidemiología y bioestadística? Que es el número. La tasa permite calcular la probabilidad que haya. Ya, por ejemplo, tener una enfermedad, ya, o un evento adverso en un intervalo determinado epidemiológico. A eso se denomina riesgo. El riesgo que existe de las personas contagiarse o tener esa enfermedad. Porque nuestra materia de demografía se vuelve interesante porque nosotros vamos a hablar justamente todo este tiempo de tasas de mortalidad, tasas de natalidad, y lo vamos a definir todo esto con qué, directamente relacionado con la pandemia que estamos viviendo. Entonces existe un riesgo ya tanto de muerte como un efecto adverso o una secuela que pueda dejar este tipo de patología de base que hay. Los usos de indicadores de prevalencia e incidencia, ¿ya? La incidencia es esencial para analizar qué lo que ocurre, los eventos nuevos en las poblaciones y sus factores asociados, y organizar recursos existentes, ¿ok? El apoyo adicional que pueda haber. Cuán importante se decía en las noticias, ustedes han mirado la línea de frente, ¿cuáles son? Somos todos nosotros, ¿no es cierto? Tú que estás ahí, que me ves ahí en tu pantalla, tú eres una línea de riesgo porque tú vas a ser médico, tú vas a ser un doctor y ciertamente vayas a ser mejor doctor que mí. ¿Me entiendes? Entonces, si tú eres un doctor, tú vas a estar en la primera línea de riesgo, a ser en indicarse que un buen material de bioseguridad, ¿no es cierto? Para planificar los servicios y los recursos ya existentes cuando sea necesario. ¿Qué más? Indicadores de morbilidad. Ya, indicadores de morbilidad tienen la finalidad de medir que la ocurrencia de enfermedades, lesión y discapacidad en la población. Esto de aquí lo vamos a relacionar con una pregunta que yo voy a lanzar. Bien, vamos a sortear a alguien. A ver, a Natalie Castro. Natalie, prende tu micrófono, por favor. Ya, doctora. Bien, Natalie, buen día. Buen día. Natalie, tú que estás viendo y me vas a entender a mi perfección mi pregunta, ¿cuáles son las secuelas que puede dejar después de una recuperación el COVID-19? A lo que estuve escuchando, el COVID-19 se puede, o sea, puede volver a dar a una persona y puede tal vez dejar secuelas en los pulmones, en las vías respiratorias. En la parte auditiva y en la parte olfativa. También le puede dejar secuelas a la persona. Muy bien, Natalie, gracias por tu participación. Sigamos con el avance. Bien. Los diversos factores ya que pueden afectar con exactitud en la medición de estos eventos de morbilidad, ¿ya? ¿Cuán importante es hablar de la morbilidad aquí? ¿Ya? ¿Qué factores? La cantidad de datos.
la falta de calidad para interpretar y comparar esos datos. ¿Ya? ¿Es bueno hacer la comparación? Sí, es bueno hacer una comparación entre una variable y otra variable, entre las tasas que puedan haber entre una y la otra. ¿Ya? ¿Qué más es importante? La validez. ¿Será que son válidos esos datos? La exactitud de la prueba de diagnóstico. Ya tiene que ver con exactitud. Cuando nosotros hablamos, se van a ver de posibilidades versus la parte que ya son datos positivos, es muy diferente. Nosotros hablamos de posibilidades, quienes están posiblemente puedan ser afectados o quienes están con la probabilidad o los casos que nosotros llamamos, que ustedes ven en la tele, los sospechosos que dicen, ¿no? Hay una sospecha de que sean 400 personas, pero solamente se tiene confirmado. Ahí entra esto, la validez de los instrumentos de la medición, la exactitud de decir son 100 personas o son 50 personas. Un ejemplo que les doy. ¿Me entiende? La probabilidad de error de los diagnósticos, como los falsos positivos y falsos negativos, es una validez de los instrumentos de recopilación que se utiliza. La información que se utiliza, cuán importante es que la información nos llegue a nosotros. La edad de la enfermedad, es importante tenerlo como un indicador de salud. El aspecto de la enfermedad afecta la probabilidad del diagnóstico y la notificación de un evento. ¿A qué me refiero con notificación de un evento? Ya, al que la enfermedad afecta el diagnóstico y la notificación del evento puede manifestarse en distintos grados que puedan haber. Las normas culturales ya afectan el comportamiento, la búsqueda de salud y la manera en que los familiares detectan y enfrentan. Por eso es importante que agarrar y decir que se es una cuarentena, ¿cierto? Que las normas culturales, la confiabilidad o la confidencialidad, que todos tenemos derecho de tener una confidencialidad, ¿no es cierto? No hacerlo público, intentar prevalecer el nombre de la persona con la que está tratando esta enfermedad. Ya, por ejemplo, en el caso del VIH, en el caso de los abortos ilegales, ¿cuán importante es la omisión de eventos de las notificaciones? De esconder el nombre de la persona, ¿por qué? Porque en este caso puede ser atacar directamente la parte psicológica. Entonces nosotros tenemos como algo confidencialidad, que es muy importante. El sistema de información de salud, la ausencia del sistema de información de salud, capacidad de generar datos confiables, tienen que ser datos que nos van a representar, obviamente, del lugar donde se está dando el evento, donde se está procediendo. Bien, nosotros tenemos 30 minutos a 40 minutos en el sistema de las aulas virtuales. ¿Ya? Entonces voy a finalizar esta reunión para ahí volver a la siguiente reunión, ¿ok? Ya, doctora. Ya. Voy a Doctora, volver. Ya, doctora. En la siguiente enlace llamo lista y termino todo, ¿ok? Ya, gracias a todos.